No todas las brujas nacen de un pacto, no todas aprenden, algunas simplemente son. La Tlahuelpuchi es una bruja vampiro que necesita consumir sangre para seguir siendo humana, pero no cualquier sangre. Se alimenta de la sangre de los recién nacidos. No es una hechicera común, su condición no se elige, se hereda. Durante el día vive como cualquiera, nada en ella la delata. El cambio ocurre de noche. En ciertos momentos del ciclo lunar abandona su forma completa, no se transforma, se desarma. Parte de su cuerpo queda atrás, vulnerable. Lo que sale a la noche no es humano, es una presencia luminosa, inestable, impulsada por el hambre. No busca al azar, busca donde la vida acaba de empezar. Cuando la noche cae por completo y el mundo humano entra en su estado más vulnerable, la Tlahuelpuchi inicia la fase más peligrosa de su ciclo, la cacería. Este no es un acto impulsivo ni caótico, es un proceso metódico, regido por los principios energéticos precisos y por un conocimiento ancestral del miedo. El primer paso es la separación. En la intimidad de su hogar, lejos de las miradas indiscretas, la bruja realiza el ritual que la libera de su forma humana. No se trata de una transformación súbita, sino de un acto consciente, de un desmembramiento. La Tlahuelpuchi se desprende de sus piernas, que quedan inertes, ocultas en algún rincón oscuro de la vivienda. Estas extremidades no están muertas, pero tampoco vivas. Permanecen en un estado suspendido, conectadas al resto del cuerpo por un vínculo invisible, un cordón energético que debe mantenerse intacto hasta el amanecer. Liberada de su peso terrestre, la bruja adopta su verdadera forma, una masa viva, incandescente. Algunos la describen como una criatura con alas formadas por membranas y tendones, otros una silueta informe, y muchos coinciden en una manifestación aún más inquietante, una esfera de luz ardiente que se eleva en silencio sobre los tejados. Estas bolas de fuego observadas durante generaciones en los cerros y campos de Tlaxcala no serían fenómenos naturales, como algunos quieren creer, sino la expresión visible de la Tlahuelpuchi en pleno vuelo. La cacería no es al azar, la bruja no recorre casas indiscriminadamente, busca un rastro muy específico, la sangre del bebé. En los recién nacidos, esta es intensa, pura y aún no está completamente anclada al cuerpo. Para la Tlahuelpuchi, su aroma es irresistible. Una vez que detecta su presa, la bruja se aproxima sin ser vista. No fuerza puertas ni rompe ventanas. Su naturaleza le permite filtrarse por rendijas imposibles, por grietas mínimas, por espacios donde la lógica física deja de tener sentido. Pero el mayor obstáculo no es la caza, son los padres. Aquí entra en juego una de sus habilidades más temidas. La Tlahuelpuchi exhala un aliento hipnótico, una emanación que induce un sopor profundo y antinatural. Los adultos caen en un sueño pesado, inmóviles, incapaces de reaccionar incluso ante ruidos o presencias. No es un sueño reparador, es una parálisis vigilada, diseñada para que la cacería ocurra sin resistencia. Con la habitación sumida en ese silencio forzado, la bruja se acerca a la cuna. El ataque es rápido. Los relatos hablan de mordeduras precisas, generalmente en el pecho o en el cuello del infante. No se trata de devorar el cuerpo, sino de extraer lo esencial, la sangre y la energía vital. El cuerpo del bebé queda pálido, frío y a veces con pequeños moretones o marcas. No siempre mata, a veces solo bebe lo suficiente para sobrevivir. En otras ocasiones, la extracción es total. Una vez satisfecha, la Tlahuelpuchi se retira antes del amanecer. Regresa a su hogar siguiendo el mismo rastro energético que dejó al partir. Si nada ha interferido con el vínculo, puede reunirse con sus piernas y recuperar su apariencia humana, mezclándose nuevamente con la comunidad al salir el sol.
Pero este proceso no es infalible, y es precisamente en esta fase, durante la cacería nocturna, donde reside su mayor vulnerabilidad. Si no vuelve a colocarse las piernas antes de que salga el sol, queda atrapada en su forma verdadera, incapaz de ocultarse. Por eso, sus piernas son sagradas. Si alguien las encuentra y las daña, la Tlahuelpuchi no puede volver a su forma humana, y eso la condena. Pero también condena a quien se atreva a hacerlo, porque la tradición es clara: matar a una Tlahuelpuchi no rompe el ciclo, solo lo transfiere. Ante una amenaza que opera desde lo invisible, las comunidades no recurrieron al azar ni a la fe ciega. Desarrollaron un sistema defensivo complejo, coherente y profundamente simbólico. Cada amuleto, cada práctica y cada gesto tiene una lógica interna. No buscan atacar directamente a la Tlahuelpuchi, sino interferir con sus sentidos, romper su concentración y proteger aquello que más codicia, la sangre del recién nacido. La primera línea de defensa es la confusión sensorial. La Tlahuelpuchi no caza con los ojos, caza con percepciones más sutiles. Para contrarrestarla se emplean elementos cuyo olor y naturaleza alteran el entorno energético de la habitación. El ajo y la cebolla ocupan un lugar central. Están asociados a la purificación y al destierro de entidades nocivas. Su olor penetrante crea una barrera invisible, un escudo olfativo que confunde a la bruja y le impide localizar con precisión a su presa. La segunda defensa se basa en el principio de la reflexión. La Tlahuelpuchi actúa desde la sombra y la intención oculta. Obligarla a confrontarse consigo misma es una forma de desarmarla. Por esta razón se coloca un espejo pequeño contra la cuna. Cuando la bruja se ve reflejada, su propia intención regresa a ella, creando un bucle que rompe su concentración y la obliga a retirarse. El agua cumple una función distinta pero complementaria. Un recipiente con agua colocado bajo la cama del niño o cerca de la cuna actúa como un pararrayos espiritual. El agua absorbe las energías residuales del entorno y neutraliza cualquier influencia proyectada. Lo que la Tlahuelpuchi emite es atraído, contenido y disuelto antes de alcanzar su objetivo. Hasta aquí hablamos de defensa, pero existe un nivel más oscuro y extremo. La mayor debilidad de la Tlahuelpuchi no está en su forma voladora, sino en aquello que abandona, sus piernas. Si la comunidad logra identificar con certeza a la bruja y localizar su hogar, mientras ella está de cacería, se abre una ventana breve y peligrosa. Al encontrar las extremidades inertes, no hay margen para la duda ni para la compasión. El método más definitivo es el fuego. El fuego es el elemento purificador por excelencia. Al quemar las piernas, se destruye el anclaje físico que permite a la Tlahuelpuchi reintegrarse. Si ese fuego no es posible, se recurre a elementos considerados corruptores de la carne, sal de grano o polvo de chile seco. Al cubrir las piernas con estas sustancias, se rompe la conexión energética y se sella el retorno. Cuando la Tlahuelpuchi regresa al amanecer, encuentra su cuerpo incompleto, incapaz de reunificarse. Queda atrapada en su forma desmembrada y muere con la primera luz del sol. Este conocimiento transmitido en voz baja durante generaciones es considerado el más peligroso de todos, no porque no funcione, sino porque su eficiencia tiene un precio, y es precisamente ese precio el que obliga a las comunidades a pensarlo 2 veces antes de cruzar esa línea. Eliminar a una Tlahuelpuchi no es una victoria limpia. Las tradiciones coinciden en que no existe un acto de destrucción sin consecuencia. La primera consecuencia es la transferencia. Quien destruye a una Tlahuelpuchi queda marcado, no como castigo, sino como resultado directo de haber intervenido en una fuerza que no desaparece al ser cortada. Al eliminar ese poder, el hueco que deja no se disuelve, la energía busca un nuevo recipiente y el más cercano es el ejecutor. Por eso se dice que quien mata a una Tlahuelpuchi está destinado tarde o temprano a convertirse en la siguiente, o a engendrarla dentro de su propia sangre.
No es una posesión inmediata, sino una contaminación progresiva, silenciosa, que puede tardar años en manifestarse. La segunda consecuencia es la deuda de sangre. En algunas variantes, la transferencia no recae sobre quien ejecuta el acto, sino sobre el miembro más joven de su familia, un hijo, un sobrino, un nieto. El ciclo no se rompe, se desplaza. La energía encuentra una vía más débil, más nueva, más permeable. Por esta razón, muchas comunidades optan por la protección antes que por la caza. Sabían que matar a la bruja no eliminaba el peligro, solo lo empujaba hacia el futuro. La venganza no era inmediata, pero era segura. Hasta este punto hemos recorrido el territorio del mito, pero la Tlahuelpuchi no solo vive en los relatos transmitidos al calor del fogón, su presencia dejó huellas en documentos oficiales. En los archivos del registro civil de distintos municipios de Tlaxcala, especialmente alrededor del año 1918, existen actas de defunción de recién nacidos, cuya causa de fallecimiento no figura como enfermedad, asfixia o causas naturales, sino que en varios casos el funcionario escribió textualmente «mordedura de bruja». Este detalle es clave. No se trata de un rumor popular ni de una nota marginal. Es un documento legal para que el empleado del Estado consignara una causa sobrenatural como diagnóstico oficial. La presión social y la evidencia observada debieron ser abrumadoras. Los cuerpos presentaban palidez extrema, ausencias de heridas claras y marcas amoratadas que la medicina no podía explicar. Ante ese vacío, la explicación cultural fue aceptada como la única posible. Pero el episodio más devastador ocurrió décadas después, cuando la modernidad ya había llegado a la región. En diciembre de 1960, en la comunidad nahuablante de San Pedro Xolotla, en las faldas del volcán La Melinche, 7 bebés de 7 familias distintas amanecieron muertos en una sola noche. Cuando investigadores y autoridades recogieron los testimonios de las madres, surgió un patrón inquietante. Todas relataron haber visto luces intensas moviéndose alrededor de las casas durante la madrugada. Algunas describieron formas luminosas, con movimientos erráticos, todas sin explicación. Hablaron de un sueño anormalmente pesado, un sopor del que no pudieron despertar, incluso cuando algo parecía ir mal. Al amanecer el escenario se repetía. Bebés sin vidas, cuerpos fríos, piel amoratada, y en varios hogares puertas o ventanas que habían quedado abiertas pese a haber sido cerradas la noche anterior. El pueblo llegó a la conclusión unánime: una Tlahuelpuchi, o varias, había recorrido la comunidad esa noche. El impacto fue inmediato. Se organizaron guardias nocturnas, se colocaron amuletos de protección en las casas y el miedo se instaló de forma permanente en la memoria colectiva. Los testimonios continuaron en zonas rurales y semiurbanas del centro de México, especialmente en áreas montañosas cercanas a grandes ciudades. Los relatos de bolas de fuego en los cerros siguen siendo comunes. Personas mayores describen luces que ascienden y descienden con movimientos imposibles. Incluso en tiempos de teléfonos móviles, ocasionalmente circulan videos borrosos de orbes luminosos en la noche. Para quienes viven allí, no hay ambigüedad, no son drones ni reflejos, son brujas en vuelo. Estos registros, los escritos, los testimoniales y los contemporáneos, no prueban la existencia física de la Tlahuelpuchi, pero prueban algo igual de inquietante, que para generaciones enteras su presencia fue y sigue siendo una certeza. La Tlahuelpuchi no sobrevive porque nadie haya logrado eliminarla, sobrevive porque vive en la memoria, en el archivo y en la noche compartida por quienes juran haber visto una luz moverse donde no debería haber nada.